tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de La Pizarra hoy lunes, aquí por Mega TV. Hoy vamos a introducirnos ya de lleno de lo que significa cómo van las campañas políticas en medio de tanta turbulencia política, significativamente corruptos. Bueno, el presidente de la República, que se menciona siempre la dificultad de relacionamiento actualmente con su vicepresidente. Y siempre yo decía, bueno, parecía ser que este gobierno iba a terminar con un relacionamiento positivo entre un presidente y vicepresidente. Pero así como están las cosas, al parecer la costumbre de las malas relaciones presidenciales se imparten en este gobierno también. Y recordemos todas las relaciones que pasaron los gobiernos con el presidente y su vicepresidente, como que nunca fueron armónicas, siempre terminó con algunas diferencias. Bueno, vamos a hablar hoy con el candidato a diputado por Capital del Movimiento Honor Colorado, Víctor Bogado, que ya se encuentra aquí en estudios con nosotros, en una campaña que por primera vez la diputación a las candidaturas nacionales, senadurías y también todo lo que significa Junta Departamental va a aprobar el sistema del desbloqueo de listas. La primera elección general con desbloqueo y cómo se preparan los candidatos con este nuevo método. Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Un gusto de compartir contigo esta noche aquí en tu programa de La Pizarra. Para un conocedor profundo de la Realpolitik en Paraguay como sos vos, realmente el nombre va acorde con lo que es el tablero político, cómo se mueven los actores. Y gustoso de compartir esta velada contigo aquí en La Pizarra. Bueno, si vamos a poner en la pizarra la lista de candidatos a diputados por Capital del Movimiento Honor Colorado, Víctor se ubica en el número 7, ¿verdad? ¿Esa es una cuestión de que vos elegiste o te dieron, Víctor? Yo elegí ese número. Acordate vos de que, como bien vos planteás, hoy día se va a implementar por primera vez el tema de la opción preferencial, ¿verdad? Pero para quienes ya nos sometimos a la voluntad popular en antiguas elecciones, encabezando listas, ya sea de diputados en Asunción o en mi caso particular cuando por la lista 77 como candidato al Senado por un movimiento independiente pudimos llegar al Senado de la República en el periodo 2013-2018 con un movimiento independiente Avanzar y con la lista 77. En esa oportunidad nuestra fotografía estaba impresa en el boletín de votos y habíamos competido con alrededor de 21 o 22 listas, si mal no recuerdo, ¿verdad? No, creo que fueron 33 listas. 33, o sea, competimos con 33 cabezas de movimiento. Entre ellas los movimientos que pugnaban por las presidenciales, como en aquel caso fue Lilian Samaniego por Honor y Luis Castiglioni por Frente para la Victoria. Y aquella vez también implementamos las sublistas con Mario Bajo Benítez en la lista 2M y Baqueta en la lista 2B, ¿verdad? Y competimos y fuimos el único movimiento independiente sin candidato a presidente de la República que habíamos logrado llegar al Senado de la República mediante nuestro propio equipo que configuramos en todo el país, ¿verdad? Juan Carlos Galaverna también había pugnado con la lista 5 en aquel entonces, pero había también independiente, creo que era compañero colorado, pero apoyaban a Horacio Cartes. Sí. ¿Esto para vos es una revancha, Víctor, después de lo que pasó, perder la investidura en el Senado en este periodo? ¿Es una revancha? No, yo no lo tomo como revancha, yo solo decir estoy en modo candidato. Yo estoy en modo candidato, de hecho nunca me alejé de la política, siempre estuve incluso detrás de bambalinas, trabajando en Asunción y también manteniendo relaciones en todo el país. Veníamos nosotros con la convicción de que teníamos que tomar una decisión, si volver al Senado o volver a intentar en diputados, ¿verdad? Decidimos por diputados por una cuestión sencilla, ¿verdad? Por el equipo que siempre confió en nosotros. Acordate que nuestra base electoral toda la vida histórica fue en Asunción. Y también por todos nuestros amigos, nuestros compañeros que nunca abandonaron nuestra lucha, nuestras reivindicaciones y por sobre todas las cosas nuestra verdad. En ese sentido, dimos vuelta a la página, estamos en modo candidato, vuelvo a repetir, y el tema de lo que ocurrió en el Senado ya es anecdótico, ¿verdad? Este es un Senado deslegitimado totalmente,
prácticamente tiene 11 suplentes. Este es el Senado de los suplentes, la cual una mayoría coyuntural por venganza política actuaron conforme a una línea trazada por el mismo Mario Abdo Benítez de cobrar facturas a quienes él consideraba sus enemigos políticos, ¿verdad? Y no lo digo yo, lo dijo en un programa de televisión el propio Martín Arévalo, quien fue jefe de campaña de Capital de Mario Abdo, ¿verdad? Entonces, pero eso forma parte del pasado. Yo estoy en modo candidato, estoy trabajando con todas las bases en la Asunción, elegimos el número 7, el 7 consideramos un número que es el mismo número que teníamos como senador en las internas en la lista de Horacio, y la lista 77, que fue la lista que nos llevó al Senado con lista propia. Entonces ahora estamos con la opción 7, este nuevo sistema. Es un número perfecto, los 7 días de la semana, los 7 colores del arco iris, las 7 palabras. Es un número pegadizo y también es un número que ya nos identifica a nosotros, en la cual le pedimos a la gente que ese día vote por el último candidato a diputado por Asunción, la lista 2, opción 7, y si le es más fácil a la gente, la línea 27, que sale de San Lorenzo y llega acá a Lambaré, creo que. Así va a ser más fácil. Víctor, ¿hay un Víctor Bogado antes y después de esa pérdida de investidura, no? Como político, te digo. No, o sea, nosotros a mí no me cambió la vida en absoluto. O sea, la vida continúa. El microclima que nosotros tenemos desde esa posición que nos creemos que tocamos el cielo más o menos, pero cuando te vas a la realpolitik, a la necesidad de la gente, me hicieron un gran favor en haberme sacado en ese entonces. ¿Por qué? Porque es un Senado que va a salir por el basurero de la historia, ¿verdad? En la cual se le dio legitimidad y le dio estabilidad a un gobierno totalmente fallido, ¿verdad? Un gobierno que comenzó mal, sigue mal y va a terminar muy mal. Bueno, partamos de esa base, de un gobierno que vos decís que no está dentro de la expectativa que se tenía dentro de este periodo, pero ¿esto perjudica a quién? ¿Perjudica al Partido Colorado en sus chances reales para el 2023? Perjudica a la alianza de gobierno. Acordate vos de que nunca hubo un gobierno colorado, desde el primer momento en la cual Mario Abdo llega a la presidencia de la República, solamente usó el mote de lista 1, usó los votos de Honor Colorado para llegar a ser presidente de la República. Ganó por poco a Alegre en aquel entonces, pero su alianza que formó ya durante el proceso de la enmienda, que era una alianza con el PDP y con el mismo Efraín Alegre, no varió nunca. O sea, esa misma alianza de gobierno que él pergeñó para evitar la enmienda, fue la alianza que siguió en función de gobierno. O sea, hoy, y no lo digo yo, lo dice todo el mundo, o sea, hoy tienen 5 ministros que son del PDP, algunos acusados de ciegos, sordos y mudos en lugares estratégicos, y otros acusados con nexo con el narcotráfico que se señoreó de la República en estos últimos tiempos, ¿verdad? Y sin embargo a nosotros nos persiguieron miserablemente, y solamente a una línea política, como ya ocurrió también en el 99, cuando todos prácticamente persiguieron al oviedismo dentro de lo que era la política paraguaya, ¿verdad? Acordate vos que en aquel entonces hubieron senadores que fueron sacados del Senado, senadores que fueron exiliados, senadores que fueron presos ya en el 99. Y los eventos en la historia se repiten, primero como tragedia, ¿verdad? Porque aquella vez fue una tragedia, porque nada más y nada menos terminaron con la vida de un vicepresidente de la República, que es el recordado, el último caudillo colorado, de quien mucho aprendí en política, que es el doctor Luis María Argaña, el mejor político a quien conocí, tuve la suerte de conocer y acompañar durante todo ese tiempo. Y ahora como farsa, ¿verdad? Porque esto es una farsa, esto es una comedia, ¿verdad? Porque ayer nomás estábamos viendo a través de los medios una parodia de entrevista televisiva en la cual, por Publinota, prácticamente el entrevistado pasaba a ser el conductor del programa, ¿verdad? Y el interlocutor, el dueño del programa, pasaba a ser el entrevistado. Ya, mirando lo que implica las internas coloradas, siempre se habla de la competencia o del enfrentamiento que hay entre dos modelos. ¿Qué modelo se enfrenta para vos?
Primero que yo creo que esto comenzó como un gobierno en disputa, ¿verdad? El gobierno de Marito nunca tuvo identidad propia, porque nunca fue un gobierno colorado, nunca manejó la doctrina colorada, nunca se basó en los principios del coloradismo, siempre se basó en lo que le decían lo que tenía que hacer, la coyuntura que él armó en sus distintas mayorías para seguir teniendo el respaldo del Congreso. Y en lo que le cantaban los medios aliados. ¿Por qué? Porque también logró un acuerdo muy fuerte con los medios, con los grupos corporativos de poder, que son los medios de comunicación que son muy importantes, ¿verdad? Acá tenemos tres grandes grupos, o cuatro quizás, ahora también con el grupo Harrison, que está incursionando también en el mundo de las comunicaciones, y también, si bien es cierto, el grupo Bernardes también, pero está el grupo Carte por un lado con los medios escritos, y el grupo Sucolillo y el grupo Bierce. Ya, cuando uno habla un poco acerca de lo que implica la existencia de un gobierno colorado actualmente y mirando lo que va a ser el 2023, vos con tu experiencia, Víctor, dentro de lo que es el Partido Colorado, este ambiente es un ambiente propicio como para generar algún tipo de acuerdo después del 18 de diciembre, o lo que dice Arnoldo Vins, lo que dice Marito, yo no me voy a abrazar con Cartes, sí con Santiago Peña, no va a dificultar ese proceso de unidad dentro del partido. Lo mismo habían dicho en el periodo pasado cuando, acordate que Marito viene de la escuela del Parlamento, ¿verdad? En el Parlamento es diferente el ejercicio del poder porque uno tiene que construir mayorías coyunturales para poder manejar una Cámara y por un periodo muy corto, de un año. Pero en el Ejecutivo uno tiene el verdadero poder, la política real, el ejercicio pleno del poder, las facultades plenas que son indelegables, y lo manejó siempre en esa misma visión, como un gobierno cuasi parlamentarista, compartiendo el poder con el Partido Liberal, con el sector de Efraín Alegre, y compartiendo el poder con Desiré Masi y el PDP. O sea, él nunca se apartó de esa línea, por eso es que no nos vengan a querer endilgar la responsabilidad de este gobierno desastroso, ya que la única responsabilidad es de esa alianza que gobernó el Paraguay en los últimos 4 años. El Partido Colorado nunca ocupó ni siquiera un cargo de guardahilo, como decía en su mejor momento Lino Oviedo, sino que simplemente ocupó el trabajo real de oposición, la hizo el Movimiento Honor Colorado dentro de la República del Paraguay. ¿El anticartismo es fuerte o no es tan fuerte como ustedes piensan? Todo líder fuerte, todo líder... Pero el anticartismo. Todo líder fuerte tiene quienes le siguen y quienes denostan contra ese liderazgo siempre. Y eso también, ahora se complementa incluso todavía más fuerte porque los medios de comunicación, los grupos corporativos de poder pasaron de ese plano pasivo en la cual ellos apoyaban o perfilaban un determinado proyecto político a ser actores políticos. Hoy día ellos están en el ejercicio pleno también del poder, prácticamente cogobiernan, porque si bien es cierto tenían injerencia a través como grupo de presión sobre el poder ejecutivo, hoy día tienen grupos para fiscales, para policiales, para militares, para jueces, e incluso tienen representantes en el Senado y en la propia Cámara de Diputados. O sea que los grupos corporativos de poder pasaron a ser cuasi partidos políticos hoy día también. Bueno, Víctor, por último, ¿por qué querés ser diputado? Otra vez. Para poder hacer realidad lo que yo sé hacer. El otro día estaba en una reunión hablando con la gente y me preguntaban, es lógico, cuando uno va, le preguntan sus propuestas. Y yo le decía que yo no tengo propuestas. Yo no tengo propuestas. ¿Y qué es lo que yo ofrezco? Mi historia de vida, qué es lo que yo hice, qué es lo que yo logré. Y el que viene aquí y te habla como entrevistado, como un diputado que va a cambiar el país, que va a cambiar la nación, miente. Porque en diputado es un cuerpo colegiado, donde hay que articular mayorías.
para poder producir los cambios y las transformaciones que el país necesita. Y para eso tiene que tener una capacidad no solamente de tener un solo voto. Una golondrina no hace primavera. Y yo puedo dar testimonio de lo que yo logré siendo diputado. Fui de los 10 años que fui diputado, 5 años fui presidente de la Cámara de Diputados. Y innumerables leyes llevan mi firma estampada y también proyectos que fueron realidades, lo logramos articulando mayoría y también tenemos el honor de haber, gracias a la diplomacia parlamentaria, conseguido beneficios tales como la realización de la TV, la radiocámara, que fueron nuestros logros, no tan solo en la Cámara de Diputados, sino que eso transportamos hasta la Cámara de Senado consiguiendo los fondos con la cooperación del gobierno de Taiwán, incluso en la llanura, estando ya fuera del circuito político. Hace poco logramos una cooperación nuevamente en la cual ofrecimos nuestro propio trabajo como ingenieros para poder optimizar una donación de $100.000 para la Cámara de Diputados, haciendo posible una realidad de modernizar todo lo que concierne a los equipamientos que tiene la TV Cámara. Hoy día puede estar nuevamente como una TV de vanguardia, como si fuese Mega TV Canal 15. O sea que es lo que yo puedo ofrecer, y cualquiera que venga y que promete que va a ser la octava maravilla del mundo con su sabiduría y su habilidad, yo respeto mucho, pero no le creo. Víctor Bogado, muchísimas gracias por participar, por estar aquí con nosotros. Bueno, 4 meses de campaña que podría terminar con podría ser la renovación en cuanto a la línea política del gobierno, ¿verdad? Porque uno, me imagino que va a decir, bueno, la idea es seguir con esta línea política del gobierno o tener esa disidencia dentro del Partido Colorado. Eso la gente va a decidir seguramente el 18 de diciembre. Gracias, Víctor, muy amable. Un gusto, Luisito, y gracias por esta oportunidad, y un saludo nuevamente a tu audiencia. Estuvimos con Víctor Bogado, candidato a diputado por Capital del Movimiento Nor Colorado, aquí en los estudios de Mega TV. Vamos a una pausa, ya volvemos. Seguimos en la noche de la pizarra, estamos en Mega TV, estamos con ustedes aquí desde las 20 horas que arrancamos el programa. Continuamos en esta noche hablando de política, de que es el motivo de nuestra presencia habitual los días lunes aquí por Mega TV. ¿Qué pasa dentro de las filas del Movimiento Nor Colorado? Movimiento que estuvo a punto, ayer le escuchábamos a Horacio Cartes decir, bueno, que lo político sobre lo jurídico lo tenía así harto. Bueno, finalmente dejaron o se permitió el tribunal que Arnoldo Vince sea inscrito como candidato a presidente de la República dentro de estas internas coloradas. ¿Qué viene ahora a partir de esto? Hay un nuevo protagonista, hay un nuevo actor dentro de lo que significa estas internas dentro del movimiento Fuerza Republicana. ¿Cómo se adapta esta figura a la competencia habitual que hay en las internas coloradas con el otro candidato que es Santiago Peña? Vamos a hablar de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, lo que se viene. Hay muchas críticas. Vamos a hablar con Fernando Ayala, quien ya está con nosotros aquí en estudios. Don Fernando Ayala, miembro de la Junta de Gobierno y candidato de nuevo a ocupar el cargo de miembro de esta Junta de Gobierno de la ANR. ¿Cómo estás? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Luis. Un saludo cordial a tu audiencia también. Gracias por venir. Yo decía crítica, Fernando, porque en los discursos tanto de Mario Audo Benítez como de Arnoldo Vince hablan de una Junta de Gobierno ausente. ¿Ustedes cómo responden eso? Yo creo que no es cierto, ¿verdad? La Junta de Gobierno viene funcionando a cabalidad desde que tomó el mando el Magui Aliana, ¿verdad? Pedro Aliana. Y antes también funcionaba la Junta de Gobierno bastante bien, muy bien también. Y pues me tocó estar 2 periodos ya en la Junta de Gobierno, ¿verdad? Creo que la Junta está cumpliendo a cabalidad con su rol. Acordate que esta es la Junta que le puso a Mario Abdo en el poder en 2018, este mismo Partido Colorado. Y también, si es que la Junta no tuvo integración al principio, fue justamente por causa del movimiento Ñeteté, que no permitía que sus miembros se integren al partido, ¿verdad? No querían reconocer hasta hace poco, hasta que vino el operativo de Concordia, que realmente hizo que se uniera al partido
con excelentes resultados. Funcionó muy bien eso de Concordia. Los colorados por un momento fuimos maduros y consensuamos candidaturas a diferentes puntos de la República y así logramos excepcionales departamentos, ciudades del interior, logramos ganar los municipios. Y la Junta está funcionando con todo, si bien nuestras deudas del pasado están minimizadas en esas deudas, hoy debemos 10.000 millones, una gestión impecable de Aliana, haciendo un fuerte manejo administrativo, donde hizo que se pueda recuperar la finanza del partido. Sí, porque una de las cuestiones que decían es que la Junta de Gobierno como que no se reunía como para debatir los temas nacionales y hacer una especie de recomendación al Ejecutivo sobre algunos temas específicos. La Comisión Ejecutiva se reunía hasta antes de la pandemia y durante también en algunas oportunidades. Teníamos posiciones bien claras sobre muchos hechos políticos en su momento. La Junta se reunió siempre se reunió. Después llegó la pandemia y eso ya destartaló todo prácticamente el proceso. Si bien hubieron reuniones virtuales, inclusive para hasta convenciones, se hicieron de manera virtual. Y eso, la Junta, yo te puedo decir que es otra Junta de Gobierno hoy. No, la política cambió y los partidos políticos también en su estructura también cambian, en su accionar. Por ejemplo, te digo que la Junta en este proceso de pandemia y hasta hoy habilitó una mesa de trabajo. Enrique López Arce, a quien hay que darle su lugar, hizo que jóvenes de diferentes partidos inclusive hayan acudido a la Junta a buscar trabajo. Y se consiguió 7.000 puestos de trabajo hasta ahora. Esto continúa, no para esto. Y no en cargos públicos. Se hizo en empresas privadas. Y hoy día las empresas llaman ya a la Junta a ver si hay alguna persona del perfil que necesita en su empresa, ¿verdad? Yo creo que esa es una innovación. El servicio que hace el partido a los jóvenes, en este caso, a la gente que busca trabajo, porque el problema principal de nuestro país es la fuente de empleo. La falta de trabajo, el tema acá en el Paraguay. Y creo que en ese sentido es un experimento realmente exitoso, sin la ayuda del gobierno, desde luego, ¿verdad? Y lastimosamente el partido sigue funcionando a media, porque a media se integró después de la elección de 2015, porque el movimiento INDT no formó parte de la Junta de Gobierno. ¿Se puede hablar de una crisis política dentro del Partido Colorado con estas dos posiciones que hay? Por un lado, Honor Colorado, por otro lado, el movimiento oficialista, Fernando. Yo no considero una crisis de todo, considero que es parte de nuestro sistema democrático en el Partido Colorado. Los colorados estamos acostumbrados a dirimir en las urnas, inclusive en la época de General Stroessner. Nosotros elegíamos presidentes seccionales ya en aquella época, mientras en los otros partidos jamás yo he visto unas elecciones. Hoy mismo no vemos elecciones en los partidos políticos. Vamos a ver cómo termina esto que están haciendo la oposición. Vemos que se está desbaratando un poco, ¿verdad? Pero ellos no manejaron nunca elecciones internas. Nosotros sí tenemos posiciones bastante fuertes, nos diferenciamos en muchas cosas, nos criticamos, pero finalmente el Partido Colorado tiene su propia ideología partidaria, de eso no salimos. Eso es lo bueno del partido. Ahora dicen, no nos vamos a abrazar con fulano, con vengano, pero ojalá que sea puro discurso, pues yo no creo que ocurra eso, porque el partido tiene una filosofía y tiene un mandato estatutario, mandato de su formación, de que el general Caballero tuvo la idea de formar el Partido Colorado, que es la unión de todos los paraguayos, no solamente los colorados. Y eso es lo que hacemos nosotros, elecciones tras elecciones, nos enfrentamos, nos decimos cosas, a veces nos extralimitamos, pero el Partido Colorado tiene su propia bandera, su propia credibilidad, y por lo tanto los afiliados están unidos siempre. A veces algunas cabezas piensan diferente, pero la gente sabe diferenciar muy bien dónde está el verdadero Partido Colorado. Precisamente ahí, creo que en el punto donde, para darme pie a esta pregunta, en el discurso de Mario Hugo Benítez, en el discurso de Arnoldo Vinz, e incluso antes, cuando Velázquez era candidato, decían que el movimiento Fuerza Republicana era el verdadero coloradismo, que no hay otro movimiento tan colorado como Fuerza Republicana y que dentro del partido hay un cartismo, no es un movimiento colorado.
¿Esto cómo ves vos con tu experiencia como integrante de varios equipos de trabajo dentro del partido? Yo considero que eso no es cierto, ¿verdad? Si bien le respeto muchísimo a la gente que está en el otro lado en este momento, la gente de Fuerza Republicana, el movimiento No Colorado tiene una trayectoria política interesantísima. El presidente Carter en su momento se afilió realmente ya hace poco tiempo. Él hizo un gran trabajo como colorado. Desde luego que como él hizo, hubiese querido tener la antigüedad de muchos, pero mi coloradismo creo que suple esa antigüedad. Él se siente muy colorado, está consustanciado con la doctrina del partido. Y así gobernó él con la doctrina del Partido Colorado. Lo mismo pasa con Santiago Peña. Santiago Peña yo lo conozco desde hace muchísimos años y él siempre quiso ser colorado. Él tuvo una afiliación que lo hicieron en su juventud por una cuestión de amigos. Jugaban rugby en un grupo de amigos y se afiliaban para ayudarle al papá de uno de ellos. Pero él jamás militó en el Partido Liberal. Él siempre, lo conozco, hablé mucho con él, mucho antes que él sea funcionario público inclusive, o sea, ministro, y él quería ser colorado. Siempre le gustaba mucho el partido, leyó mucho la historia. Él conoce a profundidad la vida de los grandes prohombres del Partido Colorado, se siente absolutamente identificado con ellos. El coloradismo es eso, es una forma de llegar a la gente, una forma de comunicarse con la ciudadanía, con los correligionarios. Ese es el coloradismo, el prójimo, el más próximo, el ayudar a la gente, en servir con honestidad a la patria. Ese es el coloradismo, servir con honestidad y con eficiencia, ¿verdad? Eso te iba a decir, Fernando, porque cuando Santiago Peña se afilió, y que también es recordado hoy dentro de lo que significan los discursos del oficialismo, el propio Nicanor decía que, bueno, se fue por conveniencia a afiliarse. ¿Hay un Santiago Peña diferente al que era en aquella época de sus primeros pasos dentro del Partido Colorado? Absolutamente. Él es un joven inteligente que tiene una convicción real de lo que es el Partido Colorado y actúa de consecuencia. Él no tiene dobleces, es una persona sincera. Yo creo que él es un gran colorado no por su historia, no por su tradición, sino por su convencimiento y su accionar. Ojalá haya muchos colorados que tengan la capacidad y la honestidad de Santiago Peña. ¿Qué tipo de partido colorado se va a tener si Cartes gana la presidencia? Y un partido dinámico realmente, un partido que muchos estamos esperando también que este partido empiece a tener, como yo te hablé, el modernismo del Partido Colorado, un partido al servicio más de la gente, un partido que pueda hacer que las seccionales realmente retomen su rol, que tengan más protagonismo, hacer que funcionen en su plenitud. Hoy están funcionando como máquinas electorales y creo que el partido tiene que ser un foro de pensamiento político y también de desarrollo de ideas del gobierno nacional. Ese va a ser el Partido Colorado del futuro. Vos que recorres con Santiago Peña, estás muy de cerca. ¿Impactó de alguna manera en el electorado, en la gente que acuden a los actos públicos o los actos proselitistas, la declaración de Estados Unidos significativamente corrupto a Horacio Cartes? Te puedo decir que puede ser que haya influido positivamente. El fervor y la admiración que la gente siente por el presidente Cartes es impresionante. Él transmite esa confianza, transmite ese carisma al correligionario y ellos se sienten muy próximos a Cartes. Y yo creo que eso fue positivo en el sentido, no es una cosa buena, pero desde el punto de vista electoral nosotros vemos que hay una reacción muy fuerte hacia Honor Colorado. Esto implica un poco también, ¿crees que están ustedes capitalizando una especie de descontento hacia el actual gobierno? Claro que sí, el actual gobierno deja muchos flancos débiles, están actuando de una manera en este momento equivocada, persiguiendo a correligionarios, por ejemplo, hablando ya de la política interna. Además vemos que se toman decisiones que son bastante desacertadas. El tema Itaipú, que se hizo de una manera que no corresponde, no concuerda con lo que realmente debía haber sido, ¿verdad? Y cosas así. Hay muchos otros hechos de corrupción en el Partido Colorado, en el gobierno actual. Y nosotros, del Movimiento No Colorado, somos críticos a la gestión del gobierno colorado. ¿Ustedes sienten que son la oposición real dentro de la oposición real? Porque los demás partidos están de una manera u otra insertados en el gobierno.
5 ministros que no son colorados y son personas que manejan los estamentos de seguridad, importantísimos ministerios, y ellos son de otros partidos, inclusive no solamente son de otros partidos, son enemigos del Partido Colorado. Yo sé que es difícil tener un escenario, no sé si pesimista, pero forma parte de la realidad. Es decir, si tenés un escenario donde gana Santiago Peña, pasa las internas, y tenés un escenario donde gana Arnoldo Vince, pasando las internas. Puede ocurrir, son dos posibilidades Claro. ciertas, ¿verdad? O sea, no estamos inventando nada. La presencia de Horacio Cartes en política, la presencia de Mario Aldo Benítez como candidato también al presidente del Partido Colorado, ¿garantizan la unidad del partido después del 18? Yo creo que el partido se va a unir. Estoy seguro que vamos a ganar las elecciones. Horacio va a ser presidente del partido. Y Horacio va a abrir las manos, las puertas y los brazos a todos los colorados. Él no va a tener discriminación para con quién abrazarse. Lo decimos todos los días. Nosotros hablamos de unidad en el partido. Yo escucho por el otro lado que no es así, pero yo creo que es un discurso político nada más y eso va a ocurrir. El partido va a funcionar con todos sus actores. Siempre habrá alguno que tome una decisión, pero yo no creo que eso sea demasiado importante. Hoy te imaginabas quiénes son los candidatos, el líder de un movimiento hegemónico que es Honor Colorado y el presidente de la República, nada menos que desafiando inclusive a la Constitución Nacional, se candidata a la presidencia del partido. Y bueno, de repente uno analiza y dice, ¿cómo haría para manejar la lista 1 después si el jefe de campaña de la lista 1 es el presidente del partido? Si él es el presidente de la República y presidente del partido, incompatible, tiene que renunciar a uno u otro cargo. Se crean problemas que ya conocemos, la época de Nicanor, y eso generó realmente un problema también para las elecciones de 2008, ¿verdad? Vos te acordarás muy bien de eso. Sí. Sí, claro, por eso muchos miran ese 2008 de nuevo como que temiendo seguramente a algunos dirigentes colorados que vuelva a pasar esa misma situación. Porque también surge después esto, Fernando, y yo sé que esto se habla dentro de lo que significa el grupo de los dirigentes de la cúpula mayor, y Lilian Samaniego hoy volvió a reiterar que supuestamente hay fuerzas oscuras que quieren la caída del Partido Colorado. Y eso se siente realmente, no podemos definir quiénes son, pero generalmente miramos el panorama político y lo que ocurre diariamente y hacia dónde algunos actores colorados importantes están inclinándose, deducimos que sea así. Esas fuerzas oscuras están moviéndose casi al descubierto últimamente. Yo creo que eso no va a funcionar, el partido se va a unir, como te dije anteriormente, y estoy seguro que estas elecciones tenemos que llegar con todas las fuerzas. Lo estamos haciendo un trabajo muy importante en toda la República, hablando con la gente y usando un lenguaje moderador, un lenguaje de unidad, un lenguaje que no ofende a nadie, un lenguaje colorado realmente. Sí, esto tenemos que también tocar, Fernando. Yo te quiero invitar a que te quedes un poquito más, vamos a irnos a la pausa, y después hablar brevemente sobre qué ofrece como alternativa el Partido Colorado. ¿Y por qué digo esto? Porque el partido está dentro del gobierno actualmente. ¿Qué es lo que puede cambiar de lo que ya se está haciendo, de lo que ya se está ofreciendo? Pero vamos a la pausa, ya volvemos con Fernando Ayala. Bueno, pasó el fin de semana frío y ya tenemos una semana y estamos iniciando una semana con mucho calor, temperaturas que van a llegar a los 33 grados. Refleja un poco lo que va a pasar esta semana en política, esta temperatura tan elevada que nos va a tener preparados los días que se vienen. Y creo que sí, porque estamos hablando de un vicepresidente de la República que dijo que iba a renunciar, después dijo que no iba a renunciar, hasta tanto se compruebe todo lo que se ha manifestado de las embajadas de Estados Unidos sobre la calificación de significativamente corrupto a Hugo Velázquez.
¿Qué va a pasar después de todo lo que se había escuchado en la entrevista que tuvo el presidente de la República en Telefuturo cuando decía que si él era Hugo Velázquez ya renunciaba? ¿Cómo quedan las relaciones entre el presidente y el vicepresidente? Las definiciones que hay también a partir de ahora con los diferentes equipos de la concertación, que es un tema también que forma parte de todos los puntos que van a ir surgiendo esta semana. Pero ¿qué va a ofrecer el Partido Colorado como alternativa si ya están dentro del gobierno? ¿Qué es lo que más pueden prometer? ¿Qué es lo que más pueden decir dentro de esta campaña para mostrarse como una alternativa de este momento y para decir, bueno, que hay un partido, un candidato diferente a lo que es el candidato que surge de la concertación? Porque van a tener los de la concertación ese discurso de la continuidad, Fernando. O sea, ustedes van a hacer la continuidad como Partido Colorado. ¿Qué de diferente se puede ofrecer a la ciudadanía o al paraguayo y a la paraguaya? Bueno, hay muchísimas diferencias. Acabamos de decir que nuestro movimiento es el verdadero opositor al gobierno actual. El que está denunciando las falencias, los hechos de corrupción, el que está mostrando las debilidades que tiene este gobierno, el endeudamiento exagerado, la mala utilización de los recursos. Todo eso está siendo denunciado permanentemente por el Movimiento Honor Colorado y está siendo la verdadera oposición. El Movimiento Honor Colorado ofrece un país diferente, un país que ya nosotros pudimos palpar en el gobierno de Carter, un país que tenía recursos, que tenía transparencia en la gestión, un país que podía apuntar hacia el futuro, que tenía la gran capacidad de captar inversiones de todo el mundo, un país abierto al desarrollo, que es lo que hay que recuperar. La falta de confianza que hoy tenemos en la gente que viene a invertir en Paraguay, creo que eso se está deteriorando muchísimo y eso vamos a recuperar rápidamente. El Movimiento Honor Colorado tiene el oficio de hacerlo. Acuérdate que Santi Peña fue ministro de Hacienda del gobierno de Cartes, donde se hizo una administración impecable, donde los recursos no sobraban, pero tampoco faltaron. Y el Paraguay quedó con reservas importantes en el Estado, en el gobierno, para que este gobierno pueda desarrollar muchas obras, inclusive diseñadas ya en el gobierno anterior. Y eso es lo que se espera del gobierno que va a manejar Santiago Peña, un gobierno de desarrollo, un gobierno de trabajo, un gobierno de actividad. Santiago promete 500.000 puestos de trabajo a los jóvenes en 5 años. O sea que es una tarea que tiene que cumplir. Eso se cumple con instalación de industrias, optimización de los recursos y sobre todo de la confianza que genera el gobierno en la gente que invierte, no solamente en los extranjeros que vienen a invertir acá, sino que en los propios paraguayos que tienen su capital y que quieren hacer desarrollar el país. Hay un sector dentro de lo que significa el mapa electoral de electores en nuestro país, que es el funcionario público, ¿verdad? Sí. Y creo que ha de ser muchas veces determinantes, porque no se habla solamente de las 200.000 funcionarios públicos, sino que detrás de los funcionarios están sus familias. Santiago Peña se reconcilió con los funcionarios porque tuvo varias críticas en su momento como ministro de Hacienda. La verdad que no fue bien interpretado nomás probablemente, pero él está en este momento con una idea totalmente diferente. El funcionario público es un funcionario público, nuestro funcionario, y tenemos que darle su lugar. Tiene que tener su dignidad y sobre todo tiene que tener un trato diferente. Y también hay que optimizar su trabajo. Lo que yo creo que nosotros no estaríamos de acuerdo es con los que no trabajan y cobran sueldo, por ejemplo. Y vemos que hay 300.000 funcionarios públicos hoy y faltan a lo mejor un poco más porque vemos que hay falencia en la parte de la seguridad, en la parte de la salud, en la parte de la educación. De repente uno dice, hace falta más maestros. Bueno, hay que optimizar los recursos, hay que ver un poco dónde hay sobrantes, dónde hay gente que pueda ocupar otro espacio y hay que trabajar. Yo creo que el funcionariado público es fundamental y tiene que ser tratado como tal y tiene que ser parte de que el próximo gobierno funcione bien. Si el funcionariado público no funciona bien, no puede funcionar nada, ¿no? Sí, pues yo recuerdo que hubo varias críticas del sector, bueno, de los funcionarios, de los médicos, los cooperativistas también en su momento, en las manifestaciones que hicieron.
pero vos hablaste de un Santiago Peña más maduro. Dentro del equipo de gente que se candidata a miembro de la Junta de Gobierno también y a otros cargos electivos, ¿hay una sensación de victoria en serio o suena muy soberbio eso, Fernando? Y hay una sensación de mucho optimismo. Ajá. Y así trabajamos, con mucho optimismo, y vemos que la respuesta es positiva. ¿La aparición de Vince no cambia nada, vos decís? Y la verdad que es un actor diferente, tiene un discurso totalmente diferente al anterior, y no lo sentimos nosotros como que no nos fijamos en lo que hace él. Nosotros nos fijamos en lo que tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Y sin pensar mucho en el candidato actual, pensamos en nuestro sistema. Porque nosotros creemos que ellos pueden poner el candidato que quieran, pero si ellos representan más de lo mismo que está diciendo vos, que este gobierno, ¿qué es lo que vamos a cambiar del gobierno si somos los colorados? Otra vez lo que vamos a plantear la alternancia, ¿verdad? Dentro del Partido Colorado se va a dar la alternancia. Santiago Peña es la verdadera alternancia del país. Es un hombre joven, diferente, bien formado, que tiene una gran capacidad y sobre todo una probada honestidad. Esa es la alternancia verdadera del Partido Colorado y del país. ¿Cómo reaccionan ustedes cuando Mario Audo Benítez o no sé si Velázquez, pero habrá dicho Velázquez, yo no sé si Vince, todavía no escuché mucho los discursos de Vince? No, Santiago Peña es un secretario de Cartes. Y es peyorativo, eso es para degradarlo a él, pero realmente formamos parte de un equipo. Santiago Peña es parte de un equipo político, un equipo que se viene desde hace años. Ya en el 2018 y 17, la campaña que se hizo para las elecciones, ya se trabajó un equipo, ¿verdad? Hemos perdido en aquella oportunidad. Acordate que después de perder esas elecciones, al minuto, Santiago Peña se acopló a la lista 1, hizo campaña por la lista 1 con Horacio Cartes y con todos nosotros. Y así tiene que ser, ¿verdad? O sea que yo considero que el trabajo que hacemos hoy va a converger en esos puntos cardinales de la política. Uh-huh. Escuché también, y lo decía Beto Velar, ¿a usted le afecta lo que pasó con Hugo Velázquez como partido, digamos? Me afecta, no, a mí me afecta como paraguayo. Uh-huh. Sinceramente, yo no coincido con ese mecanismo porque me parece que es un trato diferenciado entre un país y otro. ¿Por qué Paraguay tiene que recibir ese tipo de trato y no otros países, verdad? De repente nosotros vemos que nosotros no somos el país más corrupto del mundo, no. Y también se nota que hay un ambiente político, y hay un sector político, ¿verdad? Si bien el embajador habla de que no es una cuestión política, tiene consecuencias políticas, esto nadie puede negar. Imagínate que el vicepresidente de la República del Paraguay, candidato a la presidencia, tuvo que renunciar, bueno, retomó el cargo de vicepresidente, tuvo que renunciar a su candidatura, fue un tsunami. Y eso generó una serie de inconvenientes, y eso también hace que nos preguntemos nosotros, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el ministro de Relaciones Exteriores que nos está tomando cartas en el asunto con firmeza? ¿Por qué no nos respetan como país? Este país ya dio más de 1 millón de vidas en diferentes guerras entre vecinos, y nosotros tenemos que respetar a esos muertos que tenemos que dieron por nosotros su vida. Este es un país que tiene mucho patriotismo. No podemos perder eso hoy. Tenemos que hacernos respetar como país, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, Fernando Ayala, muchísimas gracias por estar con nosotros, candidato a miembro de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. ¿Va a ser tu segundo o tercer periodo ya? El tercer periodo. Tercer periodo. Y ya que me votan, ¿verdad? Claro. ¿Qué opción sos? Opción 4. Opción 4. ¿Cuántos son en la lista así nacional? 38. 38. Nacional. 38, después hay listas departamentales. Departamentales. 80 miembros. Ya, pero se le capacita a la gente, porque viste que son no sé cuántas veces van a aparecer en la pantalla. Sí, es un trabajo que hay que hacerlo. ¿Verdad? Veo que todavía no están saliendo las máquinas al interior, se están moviendo un poco, pero tiene que ser mucho más. Sí. Porque si no va a llevar mucho tiempo votar. 11 candidaturas. Así mismo. No es tan fácil. La primera vez que yo recuerde que se está votando presidenciales con cargos partidarios. Así mismo. Fernando, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Decíamos que esta semana va a ser una semana calurosa, no solamente por las temperaturas que dice meteorología, sino que por la temperatura política del momento. Pasamos un lunes con muchas expresiones, por ejemplo, la de Silvio Velar, que cuestionaba al canciller nacional, el canciller Arriola, por que Paraguay no fue muy determinante, no tuvo la firmeza que se necesita para poder exigir o por lo menos tener información sobre por qué se le han declarado a Hugo Velázquez y a Horacio Cartes como significativamente corruptos. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, estamos en una indefinición sobre el tema del viaje del presidente de la República. El presidente que tiene que ir al Vaticano, que no va a ir, que no le quiere dejar a Hugo Velázquez en la presidencia, que son 5 días, como en el mote de Hugo Velázquez, con esa calificación de significativamente corrupto. Entonces, implica un poco una mochila pesada para el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Por eso, esas especulaciones que hay sobre el viaje o no del presidente al Vaticano. Bueno, esto que nos pasó hoy vamos a ver en la semana, vamos a tener más consecuencias en la semana, así que yo agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros esta noche aquí en La Pizarra por Mega TV. Nos reencontramos el próximo lunes, 20 horas. Que pasen bien.